Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo y dónde nos perdimos. ¿Sí? Estamos haciendo un análisis de este libro de Vivir con integridad y sabiduría. El autor menciona sobre las preguntas son que hacemos muchas veces, ¿dónde nos perdimos? Sobre todo tema de un cambio de definiciones que se puede haber elaborado, dónde nos perdimos, cuál fue la mentalidad que me cambió, ¿no? Y creo que Pablo hace referente a esto, que debemos cambiar, no debemos ser atraídos por la mentalidad del mundo, sino la mentalidad tiene que ser bíblica. La otra pregunta es que nos hacemos, ¿y cómo y cuándo se originó esta crisis de valores que estamos viviendo? Hubo un momento en que nos desviamos del camino y como consecuencia terminamos donde ahora estamos. Sin duda nos perdimos en el momento en que comenzamos a negar la existencia de los valores absolutos para juzgar las acciones de los hombres. Si creemos que no hay una ley moral absoluta ni tampoco un dador de esa ley, el resultado es que no contamos con una brújula que nos dirija y terminamos perdiendo el norte. La razón por la que necesitamos leyes morales es para que nos indiquen lo que debemos hacer, no para que definan lo que ya estamos haciendo. Hay un autor llamado Heisler en su libro Cuando los escépticos muchas veces hacen preguntas y expresa que las leyes morales no describen lo que es, sino que describe lo que debe ser. Ellas describen lo que deberíamos estar haciendo, ya sea que lo hagamos o no. De ahí la importancia de esa brújula que es la ley moral. Ella me va a decir lo que yo debo hacer, aun si no lo estoy haciendo. Hoy en día vemos lo que estamos haciendo y en función de ello definimos lo que los demás deberían hacer. Un ejemplo de esto lo encontramos en el filósofo y escritor Diogenes del siglo XVIII, donde Rousseau y Jacques Rousseau, cuya filosofía política influyó en el desarrollo de la Revolución Francesa, así como en el desarrollo general del pensamiento político, así como en el desarrollo personal del pensamiento sociológico y educativo moderno. Rousseau, unos años antes de la Revolución, tuvo 5 hijos ilegítimos a quienes abandonó en un orfanato, a 4 de los cuales ni siquiera reconoció legalmente, y luego formuló la teoría de que el Estado es quien debería criar a los hijos, de que el Estado es quien debería educarlos. Esa es una filosofía, una manera de pensar. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. Pero para la gente hoy actualmente lo ve, que lo crían los hijos del Estado. Algunos están de su lado y otros no. Pero es una manera de pensar. De igual modo, nosotros pecamos, cometemos errores y luego construimos una cosmovisión, una manera de pensar que se ajuste a lo que hicimos, de tal manera que justifique nuestra forma de vivir. Y esto no es exclusivo del no cristiano. Por desgracia, también ha llegado a ser común entre los creyentes. Lo vemos cuando alguien abre la palabra de Dios y se encuentra con el llamado a la santidad de parte de Dios, pero luego sale y define para sí mismo lo que él entiende que es un nivel de vida santo. Y él piensa, y en esta parte tiene mucha razón el autor, porque en esta parte exclusivamente que creemos nosotros estar nosotros de acuerdo a nuestra manera de pensar y no de acuerdo a una ley, a un libro sagrado o a un estatuto o a un acuerdo. Cuando hay acuerdos, como muchas veces rompemos los acuerdos y creemos tener la razón y ahí vienen las disputas, las peleas, las discordias. Entonces, lo vemos aquí algo muy claro.
Cuando alguien abre la palabra de Dios y se encuentra con el llamado a la santidad de parte de Dios, esta persona luego sale y define para sí mismo lo que él entiende que es un nivel de vida santo. Es evidente que la iglesia ha perdido su norte cuando piensa de esta manera. Pero, ¿cómo tomamos decisiones en una sociedad que vive sin brújulas, sin un norte en el que apuntar? He aquí vemos algunos ejemplos. En una sociedad sin brújula, la encuesta crea la opinión pública. En el momento de tomar decisiones vamos a la encuesta y vemos las estadísticas que ellas proporcionan y entonces tomamos decisiones basadas a esos resultados o a esos indicadores. Pero lo que determina que algo sea correcto, incorrecto, apropiado o inapropiado no es el voto de la mayoría, sino el hecho de que hay una ley moral que ha sido dada, una verdad que no se puede negociar. Por otra parte, la experiencia ha demostrado que muchas veces las encuestas son manipuladas y no necesariamente reflejan la opinión real de la sociedad. En una sociedad que vive sin brújula, los políticos aprueban las leyes que garanticen sus votos. Si tenemos a un 100% que vive gente, a un 80 o 90% que vive gente inmoral y que yo le voy a dar el voto a lo inmoral, el político muchas veces lo que habla es de lo inmoral para ganarse a esas personas. El 20% no le interesa. Esta vemos que es una realidad. Los políticos estudian la sociedad, investigan qué es lo que la mayoría votan, quieren y entonces les prometen esos de lo que ellos quieren. Y luego al tomar el mando se olvidan de esa mayoría o se ocupan solo de aprobar las leyes que beneficien a ese grupo que les dio el poder en la cual ahora ellos están, sin importar si es o no los más beneficiosos para el país. Vamos a entrar a una segunda parte de recuerdo a este comentario que nos va a servir mucho para cómo vivir en nuestra sociedad, que nuestro objetivo es vivir en integridad y sabiduría. Tomar sabias decisiones es vivir también una vida santa, una vida íntegra. Que Dios les bendiga.